apreciados amigos, hoy vamos a seguir en el ciclo de Guayana si es recuperable, conversando sobre un tema fundamental que fue muy exitoso en Venezuela en el pasado, el tema de bauxita, alúmina y aluminio, ¿no? En el año 1964, el Estado venezolano crea una comisión coordinadora de exploración para bauxita en la región de Guayana. Las exploraciones dieron sus resultados en 1976, que se llega al área de Pijiguao y se toman muestras de suelos cuyos resultados fueron muy halagadores. Tiempo después, el Estado Bolívar se ubicó entre las mejores minas en el mundo e inició el proceso de producción de aluminio en Venezuela. En la anterior habíamos hablado de hierro y acero. Esta vez nos vamos a concentrar en este sector, que ha sido un sector muy dinámico en la economía venezolana del pasado. Este evento que vamos a hacer hoy es posible gracias al apoyo del grupo Ricardo Zuluaga y disertaremos sobre los recursos minerales en la región de Guayana, en los Pijiguao, y para ello contaremos con un panel de lectura como son Julio César Oep, Francisco Lairice y Noel Mariño. Además de eso, hablaremos un poco de la experiencia que fue tan importante de lo que fue Alcasa y lo que fue Benalum. El primero que va a hablar de los tres ponentes es Julio César Oep, después habla Noel Mariño, y tenemos un problema que esperemos que se resuelva en el tiempo, que Francisco Lairice, que fue presidente de Alcasa y presidente de la CBG, aterriza en Lisboa, más o menos en el curso de nuestra presentación, y él espera conectarse desde Lisboa, porque tuvo que salir en un viaje de Estados Unidos a Lisboa, pero entonces en todo caso esperamos contar con él para que cierre el evento. Ahora tiene la palabra Julio César, que es ingeniero del Instituto de Virginia, del Politécnica de Virginia, fundador y primer director de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la UCB, consejero científico y tecnológico de Venezuela en Europa. En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas fue parte en el CONICIT y en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela. Y tiene una larga experiencia en todas las actividades de la CBE. Tiene la palabra Julio César. Gracias. ¿Me oyen bien? Perfecto. Ok, voy a... El micrófono y la palabra es tuya. Ok. Voy a tratar de abrir la presentación. Estos videos. Ok. Ok, ¿me oyen bien? Perfecto, señor Julio. Ok, bueno, esta presentación incluye estas 4 partes. Primero, una introducción para explicarles cómo empezó todo este mundo del aluminio en Venezuela. Después hacer una breve historia de lo que es la industria venezolana del aluminio. Voy a analizar también la cadena de valor del aluminio para darles una idea de qué tan grande es este tema. Y pasar luego a la situación actual en Venezuela de la industria del aluminio y luego analizar cómo se ve el futuro de acuerdo a lo que ha sido la historia, como diciendo si logramos recuperar todo eso, ¿no? Bueno, en 1947, como digo aquí, la Corporación Venezolana de Fomento desarrolló el primer Plan Nacional de Electrificación. Y en 1953, el general Rafael Alfonso Rabar creó la Comisión de Estudios para la Electrificación del Río Caroní. Entre 1950 y el 58, el Estado compró las empresas de electricidad privada que funcionaban en Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Barinas, Portuguesa, Lara, Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Monagas, y creó CADAFE. Las ciudades en Venezuela crecían y la economía se hacía cada vez más dependiente del petróleo. El país, perdón, ¿qué se me pasó? El país ya tenía 7 millones de habitantes y cubría su demanda eléctrica con 9 plantas hidroeléctricas y 8 plantas térmicas. Así fue como nacieron los proyectos para aprovechar la energía hidroeléctrica de Guayana y para atraer la industria hacia esa zona. En el 56 comenzó a construirse Macagua 1. Estuvo lista 5 años después. Ustedes ven aquí lo que les estoy presentando es
todo lo que estaba pasando con el sector eléctrico, que es lo que sirvió de base para la creación de la industria del aluminio. En el año 63 se creó Edelca, Electrificación del Caroní, y se comenzó a construir Guri. En los años 70 ya éramos líderes en la región en capacidad de generación y en energía consumida por habitante. En el 73 ya el 65,2% del territorio contaba con energía eléctrica y en el 83 ya el 83,7%. El país ya producía 0,25 kilovatios hora por habitante. En el 86 se inauguró la última etapa de Guri con turbinas de las más grandes del mundo y en el 93 ya el 90,1% del país estaba totalmente electrificado, que para el año 2003 se trataba del 94,3% del país. Esta es la primera represa, que es la que aparece aquí en esta lámina a la izquierda, esta pequeñita que está aquí, la que se llamó Macagua 1 o Sala de Máquinas 1 de Macagua. Esa se inauguró en 1961. Después se inauguró la Sala de Máquinas 2, que está acá. Esto es muy moderno, esto no vino enseguidilla, sino que mucho más recientemente creció esta represa y se hizo una segunda sala de máquinas aquí que se llama la Sala de Máquinas 2, que tiene una capacidad de 2.540 megavatios. Ustedes ven, la 1 era chiquitica, de 360 megavatios que se ve aquí. La 2 bastante más grande. Y después una sala de máquinas 3 que también tenía un aliviadero en esta zona. La capacidad total de Macagua hoy día es de 2.710 megavatios. Esta fotografía es de Guri, y que Guri tiene una capacidad instalada de 10.000 megavatios. En su momento fue la hidroeléctrica más grande del mundo, ¿no? Así eran las salas de máquinas de Guri, era una belleza. Esto estaba, ustedes ven allí, estaba todo hecho por Q10 y la sala de máquinas no se veía totalmente limpia, parecía un espejo porque todas las máquinas trabajaban perfectamente bien. Esta es una fotografía de Caruachi que tiene una capacidad instalada de 2.160 megavatios y fue inaugurada en el año 2006. Esas que les mostré son las grandes plantas hidroeléctricas que sirvieron de base para la creación de la industria del aluminio, ¿no? La historia de la producción de aluminio en Venezuela nació el 14 de octubre del año 67, cuando inició operaciones Alcasa. Alcasa era una empresa mixta, 80% Reynolds Metal, perdón, 80% CBG y 20% Reynolds, que fue inaugurada en esa fecha con una primera etapa, con unas celdas que se llamaban Reynolds tipo Niágara. La primera es que lo que pasa es que se me saltó hacia la de Benalum, déjame echar para atrás. Sí. La primera etapa fue utilizando unas celdas Reynolds tipo Niágara, que eran unas celdas. Todas las celdas de Alcasa fueron con línea con tecnología Reynolds. Sin embargo, las últimas celdas, como se ve aquí, las que se instalaron en el año 85, que fue la cuarta línea de Alcasa, ya tenían una celda que se llamaban P20S, que las P20S y las P19S también, esa S que tiene allí era por especial. Esas líneas fueron desarrolladas con tecnología de Alcasa, o sea, ya desarrolladas en Alcasa. Lo que hicieron fue que se transformaron las celdas P19 y P20 con la experiencia que ya Alcasa tenía y con tecnología que ellos habían desarrollado en su propio centro de investigación. También en el año 86 se inició el proceso de laminación en la planta de Alucasa en Guacara. Entonces ya Alcasa tenía, además de
de reducción, tenía laminación tanto en Puerto Ordaz como en Guacara. Benalún, por su parte, se inició en junio del 78 con su primer complejo reductor, también con 4 líneas tipo Reynolds, Hamburgo P18. En el año de 1988, ellos tuvieron un segundo complejo reductor, incorporaron 180 celdas Norsk Hydro 230. Ese 230 significaba que era de 230.000 amperios. Eran unas celdas muy modernas, con tecnología Hydro, una tecnología noruega. Y a partir de ese año, Benalún estaba operando 905 celdas, que eran bastante modernas, y producía 430.000 toneladas por año. Por cierto que el CASA para ese momento estaba produciendo 225.000 toneladas, y juntas los dos complejos producían 625.000 toneladas, 655.000 toneladas de aluminio. Interalumina, por su parte, inició operaciones el 24 de abril del 83, con una capacidad nominal instalada de 1 millón de toneladas de alumina a grado metalúrgico de alta pureza, lo cual logró en su primer año de operaciones, utilizando bauxitas importadas de Australia, de Brasil, de Guyana, Sierra Leone y Surinam, porque para ese momento todavía no se había desarrollado la mina de Bauxilum. En 1984, Interalumina alcanzó una producción estable de 1.200.000 toneladas, un 20% más que su capacidad de diseño. Ese fue prácticamente en el arranque, gracias a un proyecto de eliminación de cuello de botella que emprendió su personal a partir de su inauguración. En el 87 recibió los primeros despachos de bauxita de la mina de Los Piguaos, y en el 88, a 5 años de su puesta en marcha, ya llevaba una producción acumulada de más de 5.560.000 toneladas, o sea que estaba produciendo de manera estable por encima de el millón de toneladas de diseño. Y en el 92 inició un proyecto de expansión a 2 millones de toneladas al año, lo cual nunca logró realizar en la práctica, pero porque iban aumentando la producción poco a poco hasta que llegaron a producir en el orden de 1.600.000 toneladas. Ok. La cadena de valor, que es lo que quería mostrarles ahora. Bueno, la cadena de valor del aluminio, como ustedes ven en este gráfico, empieza con la bauxita. En Venezuela, la minería de la bauxita se ejecuta en la mina de Los Piguaos, donde también se tritura y se homogeniza, como lo vamos a escribir con más detalle más adelante Mariño. Esa bauxita se transporta hasta Interalumina, que es el segundo esquema que está aquí. Y en Interalumina se muele, pasa a unos digestores, se combina con hidróxido de sodio y con energía, utilizando energía, produce aluminato sódico que por filtración se le extraen una serie de componentes no deseables, como es arena, que es SiO2, óxido de titanio, óxido de hierro, tanto ferroico como ferroso, que esto forma lo que se llama ahí en el argot de Interalumina la laguna de los lodos rojos, donde se descartan todos estos componentes que son tóxicos, ¿no? Después el licor rico en alúmina se precipita, se forma un trialuminato de aluminio que se calcina y finalmente sale lo que es la alúmina calcinada, que es la materia prima fundamental para la reducción de aluminio, que esa operación la hacen Alcasa y Benalún, utilizando además de alúmina, criolita y mucha energía. La base de la producción de aluminio es la energía. Finalmente el aluminio se lleva a colada, a laminación, extrusión y fundición, y se producen todos los productos que luego sirven de materia prima para la industria aguas abajo. La mina de Los Piguaos, que es la primera fase de este proceso, fue desarrollada con la asistencia técnica de Alusuisse.
La ingeniería conceptual y básica de la planta de alúmina en Matanzas, Interalúmina, fue también desarrollada por Alusuisse con base en el diseño de una planta similar que fue construida y puesta en operación un año antes en Australia, en una ciudad llamada Gove. En esta planta también se entrenó todo el personal profesional y técnico que tuvo a su cargo la puesta en marcha de la planta de Interalúmina y también la operación inicial de esta planta. Es importante señalar que el 28 de noviembre de 2013, la empresa Rio Tinto anunció que suspendía la producción de alúmina en Gove, la planta que sirvió de modelo para Alusuisse, debido a la inviabilidad comercial de esta planta. Al mismo tiempo, señaló también que se iba a concentrar solo en las operaciones de bauxita en Australia. La planta reductora de aluminio de Alcasa fue construida con tecnología Reynolds, como lo dijimos antes, basada en sus celdas Niágara, las líneas 1 y 2, y sus celdas Hamburgo P19 y P20 en las líneas 3 y 4. Y su personal técnico y profesional obtuvo un importante conocimiento práctico de estas tecnologías, adquirió experiencia operativa y capacidad en la ejecución de los proyectos de desarrollo en su centro de investigaciones de Alcasa, que le pusieron ese nombre para que sonara CIA, como la CIA de los Estados Unidos, lo cual se tradujo en el desarrollo de las celdas P19S y P20S, y también la celda Venezuela, que fue una celda totalmente diseñada por este centro de investigaciones de Alcasa. Las primeras 4 líneas de Nalum, que fueron lo que se llamó el complejo 1 de esta planta, se diseñaron y se construyeron con tecnología Reynolds también, utilizando celdas Hamburgo como las celdas más modernas de Alcasa. En el diseño de su línea quinta se utilizó la tecnología Norsk Hydro 230, que era una tecnología que funcionaba a 230.000 amperios, unas celdas muy modernas, y el Centro de Investigaciones de Benalum diseñó y construyó 5 celdas experimentales con tecnología propia que bautizaron el nombre con las celdas B350 porque operaban a 350.000 amperios. El grupo Alusuisse fue luego adquirido por Alcan en el año 2000. Alcan a su vez fue adquirida por Rio Tinto en el año 2007. Reynolds fue adquirida por Alcoa en el año 2000 y fue así como todas las empresas que nos suministraron su tecnología en la explotación minera de la bauxita, en la producción de alúmina y en la producción del aluminio. Hoy día solamente existe Hydro, ¿no? La que era Norsk Hydro, que ahora se llama Hydro. Yo pensé que era interesante mostrarles esta lámina de cómo son las cosas hoy. Las 10 más grandes empresas de aluminio del mundo son estas que aparecen aquí en esta lista. Si ustedes analizan la lista van a encontrar que 3 de ellas son de origen indio. 2 de ellas son anglo-australianas. Hay una que es rusa, hay una que es americana, hay una que es noruega, que es Hydro, que es la que queda. Y como ustedes ven, la situación es totalmente diferente que como era antes, ¿no? Y hay una que es canadiense que se llama Aluminiera Alouette, que ya no es la misma Alcan que existía antes en Canadá. Pongo esta lámina porque lo que esto significa es que todas las empresas que nos dieron la tecnología y las empresas con quienes estábamos familiarizados ya no existen, con la sola excepción de Alcoa. Aquí les pongo una serie de fotografías para que ustedes den una idea de lo que es este mundo del aluminio. Esta primera fotografía es la mina de los Piguao. Es una montaña que tiene como 600 metros de altura en el macizo guayanés. La bauxita que ustedes la ven aquí en el tope de la mina, prácticamente como ustedes ven no existe capa vegetal. La bauxita está, como decimos nosotros, a flor de tierra. Muy fácil de acceder, ¿no? Esa bauxita, para llevarla desde el tope de la mina hasta
pie de cerro y procesarla, se utiliza una correa transportadora colgante que la baja a 600 metros de altura. Aquí está en pie de cerro. En pie de cerro se hace una serie de operaciones de homogenización de la bauxita para después transportarla. Aquí se ve al fondo, pueden ver ustedes los vagones de tren que llevan esa bauxita después hasta el puerto en el Orinoco. Aquí está la bauxita en el puerto que se llama El Joval, en el Orinoco, siendo cargada en gabarra. Como ustedes ven aquí, cada una de esas gabarras se van poniendo juntas de manera tal de que puedan ser después conducidas por un empujador en el río Orinoco hasta Interalumina. Aquí ven ustedes los paquetes de gabarra. Es una operación que es impresionante. Fíjense el tamaño que tenían esos paquetes de gabarra, que podían en aguas altas conducir fácilmente 54.000 toneladas de alúmina con un solo viaje hasta Interalumina. Esta es la planta de Interalumina. Yo quise mostrarles todas estas fotografías para que ustedes se den cuenta de la enorme magnitud que tiene esta industria. Lo que ustedes ven al fondo aquí, esta parte, no sé si ustedes están viendo mi indicador, es la planta de cemento de Guayana. Fíjense ese pedacito y fíjense todo lo que es Interalumina, es una planta enorme, enorme para la producción de aluminio. Esa planta envía la alúmina mediante correas transportadoras que salen aquí mismo, se ve cuando van saliendo la correa transportadora, se ve aquí, sale de la planta de Interalumina y va directamente a Benalum. Aquí ven ustedes, de mano izquierda, va entrando la correa, carga las primeras salas de celdas de Benalum, sigue hasta las nuevas salas de celdas, que como ustedes ven, son mucho más grandes que la primera, son celdas más modernas, y por último está la quinta línea de Benalum, que llamaban ellos, que es la más grande y moderna. Esa misma correa sigue su camino y se extiende hasta Alcázar, que era vecina, y de ahí alimenta. Aquí se ve la correa transportadora llegando al Alcázar y pasa por encima de todas estas salas de celdas y las alimenta en Alcázar. Aquí se ve una vista también de lo que, de una línea de celdas de Benalum. Ustedes pueden ver el tamaño de esas celdas, son unas celdas realmente impresionantes que funcionaban a 230.000 amperios, esas que están ahí. Alcázar no solamente producía aluminio primario, sino que también producía lámina. Esta es la planta de laminación de Alcázar, Puerto Ordaz. Aquí ustedes ven también otras plantas de laminación que tenía Alcázar, una en Guacara y otra en Costa Rica. Además de estas dos plantas de laminación, tenía una tercera planta en Alemania. Como ustedes ven, Alcázar estaba internacionalizada, produciendo láminas de alta calidad aguas abajo. Ahora, ¿cuál es la situación actual de este complejo de producción? Primero, voy a decirle que cuando se crearon las empresas básicas de este sector, se crearon todas como empresas mixtas entre la Corporación Venezolana de Guayana, la CVG, y empresas extranjeras o locales que aportaban la tecnología o que tenían una opción de compra de sus productos. Así, Alcázar tenía Reynolds Metals como un socio, Benalum a las empresas japonesas Shogadenko, Sumitomo, Mitsubishi Materials, Mitsubishi Aluminum, Marubeni, Kobe Steel, y Interalumina tenía como socio a Alusuisse y Bauxiben a Ferrominera del Orinoco. La integración vertical del sector aluminio se bien trajo como consecuencia una planificación más eficiente, una economía de costos importante y el trabajo armónico en equipo de su personal,
Trajo también dificultades con el manejo de los precios de transferencia y las políticas de subsidio, lo cual comenzó a traer denuncias internacionales de dumping y competencia desleal que tuvimos que desechar. Las industrias básicas del aluminio se intentaron privatizar en la década de los 90, pero sin éxito. Y con el tiempo, todas las empresas del sector pasaron a ser propiedad del Estado venezolano. El día 7 de marzo del año 2019, una fecha muy triste, porque a las 4:50 de la tarde de ese día, Corpoelec descontinuó el servicio eléctrico a las plantas de Benalún y Alcázar. Y desde entonces tampoco estas plantas tienen servicio de gas. Esto paró, por supuesto, la producción del aluminio. Esta fotografía que les estoy poniendo aquí, además de los problemas que hubo con la alimentación eléctrica a las plantas de producción, y no fue solamente Alcázar y Benalún, sino también Sidor sufrió los mismos problemas de que no siguió recibiendo electricidad, que era uno de sus insumos fundamentales. Pero además de esto también se manejó muy mal técnicamente la industria eléctrica. Edelca, que era una empresa realmente una taza de oro, como decían, porque tenía los mejores técnicos eléctricos que había, era una empresa que funcionaba muy, muy bien, comenzó a manejarse un poco a la ligera. Esta foto que ustedes ven aquí es todas las compuertas de Guri abiertas a todo dar, nada más que para mostrar un espectáculo. Que fue tan irresponsable esta actitud que aguas abajo, también aquí se tuvieron que abrir todas las compuertas en Macagua. Estas son las compuertas de Macagua 2, y esta avenida que pasa por encima se llama la avenida Leopoldo Sucre Figarella. Ven cómo la gente se paraba los carros para ver ese espectáculo de la salida de las aguas por los aliviaderos de Macagua 2. Lo que eso significó fue que aguas abajo se produjeron inundaciones y varias ciudades se vieron afectadas por por hacer un espectáculo, ¿no? Pero eso no es todas las cosas que se hicieron mal allí. También ustedes pueden ver este caso. Esta es la empresa, la planta hidroeléctrica de Tocoma. Tocoma es una planta que fue planificada para producir 2.300 megavatios. Se pensaba que iba a estar funcionando, se empezó a construir en el año 2003 y el contrato se lo dieron a 3 empresas que formaron un consorcio liderizadas por Odebrecht. Y ahí estaban Odebrecht, Impregilo y Winkler. Esas 3 empresas iniciaron la construcción de esta planta, y la planta se paró, tenía muchos defectos de construcción. Las turbinas que se estaban fabricando en Argentina, la empresa que estaba fabricando las turbinas quebró y realmente nunca llegaron a entregarse sino 2 de las 10 turbinas que se habían ordenado. Y en esas fotos les mostramos el estado en que está actualmente esa planta. Y ya estamos al 2022. Esto se comenzó a fabricar en el año 2003 y se pensaba tener lista para el año 2013, al más tardar, ¿no? Esto ahora se los muestro para que ustedes vean cómo se ve la sala de máquinas de Guri. Esta sala de máquinas que ustedes ven aquí arriba, ven todas esas máquinas que están fuera de servicio y que están en mantenimiento, y eso es uno de los problemas serios que tiene Guri ahorita. Falta por reparar una serie de máquinas y no se les está dando el mantenimiento apropiado. Después aquí ven una línea de transmisión, la línea 765, porque es la línea de transmisión de mayor capacidad que tiene Guri. Ustedes ven cómo la catenaria se pierde en la selva, porque no se está haciendo el mantenimiento necesario. Y esta subestación que se ve aquí en ruinas, se ve hasta un carro y cauchos y qué sé yo, se ve abandonada por completo.
es la subestación San Jerónimo, que es una de las principales subestaciones que después lleva esta energía al resto del país, ¿no? Estas fotografías corresponden a Alcázar. Como ustedes ven, eso da dolor, ven cómo están las celdas de Alcázar. Todas estas celdas fueron totalmente desmanteladas, chatarreadas, y el metal se vendió como chatarra hasta la exportación. Entonces allí lo que queda es puro, ya no queda, de Alcázar no queda nada. Bueno, quería mostrarles esto de manera introductoria para que después mis compañeros abunden un poco más a fondo sobre el tema. Y después estaría a su orden para cualquier pregunta adicional. Muchas gracias, Julio César. De tu exposición es importante destacar que fue a través de diversos gobiernos, dictaduras y democracia que se logró, sin solución de continuidad, llegar hasta el año 2000 y algo, ¿no? Y solamente, inclusive, yo diría que al principio del 2000, creo que el 2003 o por ahí, hubo el último acto importante bajo el gobierno de Chávez, en que se le dio a una de las empresas que también desapareció, que fue Pechiney Aluminio, que llevó de nuevo la capacidad de Bauxilum a sus 2.200.000 toneladas de capacidad instalada. Después, también es importante decir que si no se hubiera interrumpido ese proceso integrado de producción de aluminio y todo la secuela aguas abajo, Venezuela sería hoy, ese complejo figuraría en el gráfico que tú montaste antes, porque ahí había una capacidad de producción muy importante con el hecho, yo diría especialmente significativo, que era una industria del aluminio totalmente integrada, desde la bauxita hasta el final. O sea, no todos los países, y eso nos hablará Noel Mariño después, de la importancia que era justamente tener todo eso como un proceso integrado, y era realmente un ejemplo a nivel mundial. Y como dijiste muy claramente, muchas evoluciones de las tecnologías Reynolds, Norsk Hydro, fueron mejoradas por la propia tecnología de los venezolanos que eran parte de la CBG. Es decir, que habíamos desarrollado un conocimiento y una capacidad, y como bien dijiste, hubo la internacionalización, al igual que pasó en el caso de PDVSA, ya estábamos en mercados internacionales, que es la forma como tú puedes consolidar tu exportación de tu producto. Yo creo que eso lo dejaste muy claro, y bueno, después al final cuando entremos en la pregunta, me imagino que habrán preguntas al respecto importantes. Ahora le voy a dar la palabra a Noel Mariño, que es ingeniero geólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, trabajó en Intevep y en PDVSA por 3 años y medio, se hizo la carrera en la minería de bauxita en los Pijiguaos, Estado Bolívar, por 25 años, hasta alcanzar el cargo de gerente general de operaciones por 7 años. Jubilado desde 2011 y ahora es asesor independiente en el área geominera, con experticia en coltán y bauxita, así como en el área aurífera, rocas ornamentales y no metálicas. Hoy se va a centrar en su primera exposición sobre el tema justamente de la bauxita, que además nos puede hablar de la excelente calidad de la bauxita de los Pijiguaos, porque en un tiempo, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en la CBG con Pechiney, hubo un momento que importabas bauxita y alúmina, y sí, después eso ya fue completamente reemplazado. Tiene la palabra, Noel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿De qué se va a hablar? Bueno, de la materia prima, bauxita. Y la importancia de mi presentación es que queremos en un momento dado conversar y hablar de que Venezuela tiene bauxita. Eso es lo importante, ¿no? Y sobre ese género es que estamos nosotros enfocados, ¿no? Que sí somos capaces de generar nuestra materia prima
tenemos capacidad, y ya lo van a ver en la medida de que ampliemos la presentación, y sobre todo, porque a veces dice, es que la bauxita no es buena. Yo digo, no, la mejor bauxita es la que uno tiene y nosotros la tenemos. Ah, que tiene particularidades, ya lo vamos a ver, pero vamos adelante. Comenzamos. Antes que nada, yo hago una declaración porque a veces con el apuro uno utiliza elementos de la multimedia como imágenes, fotos, dibujos, videos, escritos, documentos e infografías a fin de ilustrar y apoyar esta presentación, pero por supuesto estos recursos han sido tomados en la web sin menoscabo de los derechos de sus autores y serán utilizados estrictamente para la enseñanza y divulgación del conocimiento, sin que el presentador reciba retribución económica alguna por ello. Una vez aclarado este punto, vamos directo al grano. Como primera inquietud, normalmente uno pregunta, ¿qué es esa roca llamada bauxita? Viene la incertidumbre. Pero primero, yo quiero definir qué es una laterita. Son nombres que a veces los geólogos utilizamos como los médicos, un poco complicados, pero espero que con la gráfica que vamos a tener ahorita se entienda y todos estemos claros de que la laterita es una roca que se forma por alteración, los geólogos la llamamos meteorización, de rocas en zonas tropicales. Es decir, en Suecia no se forma una laterita, porque de paso es lavado por las glaciaciones en que hubo hace unos millones de años atrás. ¿Y qué es una zona tropical? Antiincidencia de periodos de lluvia tipo monzónico, es decir, una fuerte lluvia, un verano, y en un clima cálido habitual, con elevada presencia de óxido de hierro o aluminio junto con otros minerales como la sílice. Todavía no estamos claros, lo más seguro. Pero esta fotografía muestra, esta es la zona de la Paragua, hacia abajo, que es una vía de acceso rural construida sobre una laterita. Esto que está marcado en el elipse amarilla es lo que se puede observar, que es el típico color de una laterita, un rojo fuerte. Cuando llueve es terrible, pero eso es una laterita. Ya estamos claros entonces en el primer concepto y ahora sí vamos a lo que es la bauxita. Es la bauxita. Una laterita con alto contenido de óxidos hidratados de aluminio que a veces más blanda que la roca que lo origina. Generalmente de color marrón rojizo, cuando las diversas cantidades de óxido de hierro como la hematita o la guetita, y están las diferentes formas, la guetita es un hidróxido, superan el 2% del contenido de la roca. O color blanquecino, cuando predomina una fuerte lixiviación. ¿Qué es lixiviación? Lavado. Y entonces, esto es importante. La bauxita constituye la materia prima más importante para producir aluminio comercial. Eso es muy importante. Hay otra forma, pero económica y rentable, la bauxita. Entonces, me gustaría hablar sobre la bauxita de la Guayana venezolana. Hay dos coloraciones. Una primera, lamentablemente ya casi totalmente no existente, traída para producir sulfato de aluminio, típico material que se utiliza en las plantas de potabilización, es blanquecina, es una muestra de bauxita del Cerro del Chorro, en Upata, municipio de Piar, pero era de muy poca cantidad, apenas había 3 millones de toneladas. Ya está agotado ese yacimiento. Y el otro, la típica bauxita de los Pijiguaos. Esa muestra en particular le enviamos nosotros, cuando dimos nosotros el equipo de la Museo de Historia Natural de Nueva York. Así que tenemos permanentemente una representación en un museo de gran hito histórico. Ahora, ¿por qué es blanquecina? Primero, la alumina es excelente, o era excelente, 60%, un sílice total apenas de que no llega al 1%, y un hierro que escasamente, y sobre todo en las zonas marginales, en las zonas superficiales donde yo señalo, que llegaba al 3%. En cambio, lo que respecta a la bauxita Pijiguao, dése cuenta el color, un color así como marrón anaranjado rojizo, un 49% de alúmina,
un sílice total de 9,25%. Importante, cuarzo, pero un cuarzo libre. Eso ya lo leeré un poco más adelante. ¿Qué significa eso? A veces un problema operativo, pero todo tiene solución a nivel de ingeniería. Y por eso se creó el área 34 en Bauxilum, la vía de alúmina, que es el desarenado, importante para tratar la bauxita Pijiguao, y un hierro de 12% promedio. Seguimos. ¿Qué pasa? ¿Cuántas bauxitas hay por composición mineralógica? No todas las bauxitas son iguales. Entonces, vamos a entrar en ese concepto para que estemos claros y sobre todo que no se me confundan los oyentes. Las bauxitas adquieren diferentes nombres dependiendo del número de moléculas de agua presentes en su composición mineralógica y su forma cristalina. La primera, los monohidratados, es decir, una sola molécula de agua que tiene dos variantes cristalográficas, la bohemita y la diáspora. La segunda es el dihidratado, y por eso lo subrayo, porque tiene 3 moléculas de agua y se denomina gipsita. ¿Y por qué es importante la gipsita? Porque es nuestra bauxita, la bauxita de Guayana. Y en Guayana, para obtener la alúmina, en la planta de refinación de CBG, se utiliza, de Bauxilum, por supuesto, se utiliza el proceso Bayer de baja temperatura, que es el método industrial para tratar la bauxita tipo gipsita, es decir, Pijiguao y zonas circundantes tenemos dihidratado. ¿Y cómo se obtiene la alúmina? Por medio de digestión en soda cáustica, que es el hidróxido de sodio, como comentó el señor Julio César previamente. Un repaso. ¿Qué diferencia tenemos entre los recursos minerales y reservas? Normalmente uno dice las reservas. No. A nivel geológico tiene una diferenciación conceptual y esto es importante. Entonces, aquí muestro una fotografía de nuestras operaciones en Pijiguao. A la izquierda la perforación, operación fundamental para garantizar recursos. Y por supuesto, una vez garantizados los recursos, yo puedo explotar, garantizar que voy a tener suficiente cantidad con calidad. Y eso lo subrayo, si pudiese en un momento dado señalarlo en bombillo o lo que fuese, porque no es igual decir yo produzco tanto que decir yo produzco tanto con esta calidad. Eso es importante. Recuerda que si basura entra a la planta de alúmina, basura sale. Voy ahora a hacer previo a conversar de qué es recurso, qué es reserva, los instrumentos de certificación de los recursos minerales. Hay muchos instrumentos y eso depende a lo que la empresa o la compañía decida en un momento dado. Tenemos el código australiano que nosotros lo llamamos el JORC, tenemos el instrumento de Canadá, el famoso 43101, tenemos el instrumento americano, que está soportado por la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración, pero en Venezuela, tanto Bauxilum, en un momento dado, como Ferrominera, escogimos el código JORC, porque nos pareció el más conveniente a la forma de instrumentar. ¿Qué cosas se instrumenta ese código? Porque es la pregunta. ¿Y por qué ustedes escogen un código? ¿Para qué sirve eso? Sirve para informar sobre los resultados de exploración, recursos minerales y reservas de mina. Es decir, es una forma de yo escribir que me entienda todo el mundo. ¿Por qué? Porque establece estándares mínimos, recomendaciones y normas para la presentación de los informes públicos, porque una compañía tiene un informe público para que la gente, si quiere invertir, entienda, sepa en qué va a meter sus recursos financieros y de esa forma entender que la empresa está solvente y en un momento dado puede tener la opción de ser receptor de insumos. Entonces, de esta forma, en estos informes públicos se dan los resultados de las campañas de exploración. Es algo así como en un programa de televisión. Mañana estrenamos la serie tal. Bueno,
la campaña de exploración me dio el siguiente resultado. Usted se mete en internet y las compañías serias, responsables, han publicitado, han hecho de información al público qué resultados han tenido tanto en la exploración, los recursos minerales encontrados y las reservas de minas. Entonces seguimos en el avance. Ahora sí vamos a caer en la discusión. ¿Qué es un recurso mineral? ¿Qué es una reserva mineral? Lo hablamos cuando yo estuve conversando en los recursos de hierro, pero me gusta repasarlo porque no todos estuvieron y es el elemento fundamental para entonces nosotros saber que estamos hablando en las siguientes láminas. ¿Qué es un recurso mineral? Es una concentración o ocurrencia de material de interés económico en o sobre la corteza de la tierra en forma y cantidad que haya probabilidades razonables de una eventual extracción económica. Nadie se va a meter en la minería para perder dinero. Tiene que haber una eventual extracción económica. Tiene que retornar la inversión a los inversionistas y es por eso que existe la minería. Aunque no lo menciono aquí, las minerías con buenas prácticas. Eso más adelante se conozca. Entonces, los recursos minerales tienen tres, se subdividen en tres clasificaciones en base al orden de confianza geológica. Esas son inferidos, indicados y medidos. No se pueden sumar estos recursos. Estos recursos tienen que ser informados en esa clase. Inferido, indicado y medido. La pregunta clara, ¿por qué? Porque cada uno de ellos tiene una confianza geológica diferente. Por ejemplo, los inferidos tienen menos cantidad de muestras que los indicados y por supuesto los medidos tienen mayor cantidad de muestras. Yo he perforado más, he tomado más muestras, tengo más análisis y puedo indicar. Por ejemplo, en inferido puedo decir que lo he hecho una malla 200 por 200 metros. En cambio, los medidos, lo más seguro que haya hecho por lo menos 25 por 25 metros. En otras palabras, siendo en matemática de la época nosotros viejas, a nivel de conjunto, son conjuntos diferentes, no pueden sumarse y deben ser informados de forma separada. Aclarado este punto, seguimos. Reserva mineral. La parte económicamente explotable de un recurso mineral. Entonces, el recurso ya lo he informado, pero en la reserva es lo que económicamente es explotable, ya sea medido o indicado. Esto incluye dilución de material y tolerancias por pérdida. Uno no puede nunca sacar todo lo que uno define como recurso, y a veces se diluye ese recurso con el estéril. Eso es lo que uno evalúa en la reserva. Eso se estudia, eso se practica y bueno, y hay que sacar números, como dicen. Por eso que es importante saber qué es un recurso, qué es una reserva. Definido ese punto, por supuesto, está tomado del código JRC en la edición 2012. Vamos a hablar de los recursos minerales de bauxita presente en los Pijiguaos y sus alrededores. Ya van a saber por qué menciono alrededores. Hay una segunda inquietud, que ¿por qué se escogió esta apartada zona de Venezuela para explorar y explotar a nuestra bauxita? Bueno, sencillo, porque era el lugar de Guayana donde se verificó su existencia con la suficiente cantidad y calidad para ser explotada comercialmente y en forma rentable. La pregunta que uno se hace, ¿hay suficientes recursos? ¿Vale la pena invertir? Sí. Solo en Guayana se estiman 2.6 gigatoneladas. ¿Cuántos son 2.6 gigatoneladas? Son 2.600 millones de toneladas. Esos estudios los coordinó el suscrito, pero gracias a un equipo de estudiantes que estuvimos pendientes de evaluar todas las zonas adyacentes a los Pijiguaos, restaurantecistas de la UDO, y a los cuales yo agradezco mucho su apoyo a este punto. ¿Qué significa esto en un momento dado con 2.6 gigatoneladas? Que nuestro país
está en el tercer lugar del ranking mundial en recursos inferidos. Si ustedes no lo sabían, ya lo pueden ya dar a conocer. Estamos por detrás únicamente de Guinea, que está en África, y Australia. Pero estamos por encima de Brasil. Brasil está en cuarto puesto. Entonces, y todavía falta mucho por detectar, falta mucho por descubrir, porque la Guayana, todavía la geología no se ha terminado de escribir. Y solo en el cuadrilátero de recursos de bauxita del municipio Cedeño, porque eso está concentrado en el municipio Cedeño, a mí se me ocurrió de llamarlo cuadrilátero. Alguien puede llamarlo de cualquier forma, pero bueno, es una forma de identificar esos recursos de bauxita. ¿En dónde? En Cedeño, que son 1.780 millones de toneladas o 1.7 gigatoneladas. Eso es importante. En Cedeño, en el estado de Bolívar, están concentradas las mejores lugares con recursos de bauxita con calidad lo suficientemente aceptable para que se invierta en esa zona. En este mapa, que tiene muchos años, que lo hemos variado en el transcurso del tiempo, pero para no enredar a la concurrencia, lo he llamado de esta forma, todavía no le he puesto nombre, le decimos depósito. Los grandes son mayores a 100 millones de toneladas, los pequeñitos menores a 100 millones de toneladas, las azules son ciudades. Y es importante saber esta línea, que ya van a ustedes a averiguar qué significa. Bueno, a la izquierda, zonas con gran potencial. ¿Por qué? Normalmente son originarias de granitos. Esos granitos producen una buena calidad de bauxita. Y al ser una buena calidad, tenemos como primero el cuadrilátero de recursos del municipio Cedeño, que es ese famoso rectángulo que está colocado allí. ¿Y cuál es el mejor representante? El yacimiento de los Pijiguao, que ya lo mencionó don Julio César. El segundo, de Puerto Ayacucho. ¿Y por qué lo menciono? Porque va a tener una consideración especial y ustedes van a ver por qué. El tercero está en el estado Amazonas, Cerro Gavilán. No podemos tocarlo. Ya van a saber por qué. Ya mano derecha tenemos los yacimientos de bajo potencial. ¿Por qué? Porque normalmente son originarios de rocas básicas y esas rocas básicas tienen mucha cantidad de hierro y el hierro a veces, tanto hierro no es bueno. Es bueno para Ciudad Piar, es bueno para la forma de decidor y todos sus derivados, pero no es bueno para bauxita y el sector aluminio. La primera parte es Upata, que como les mencioné, esa era la muestra de bauxita blanquecina. Ese depósito está agotado. Después tenemos el Palmar, que llama la atención, pero tiene una forma de minería diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tiene un estéril encima del yacimiento de 2 a 3 metros. Después viene propiamente la bauxita, propiamente dicho, pero es de menor calidad que la de Pijiguao. Pijiguao tiene un 49% de alúmina, el Palmar tiene un 42% de alúmina promedio. Tiene elevado también sílice, entonces hay que manejarlo discretamente con operaciones mineras muy claras, que significa lamentablemente mayor costo, pero tiene una buena cantidad, y lo van a ver más adelante en otras láminas, una buena cantidad de recursos mineros. Por supuesto está la famosa meseta de Nuria, Guaycas, Alto Hierro y Gran Sabana, pequeña. Una vez hecho esta presentación, que ya sabemos que en mano izquierda gran potencial, mano derecha bajo potencial, vamos a referirnos un poco más sobre el gran potencial, que es lo que realmente nos interesa. Esta gráfica para mí significa todo, porque allí está concentrado todo el elemento conceptual que tenemos de bauxita en el municipio Cedeño. He tomado este mapa originalmente del doctor Galoyanes, el resto es puras modificaciones nuestras. Y entonces, ¿qué significa el amarillo? El amarillo significa áreas potenciales
de bauxita, salvo los Pijiguaos, por supuesto. Los Pijiguaos está aquí, en este pedacito. Al sur de Pijiguaos tenemos más yacimientos, tenemos el sur de Pijiguaos con mayores yacimientos, Cerro Mocho, este de Puerto de Ayacucho, que ya le voy a explicar por qué está allí, y lo he diferenciado, y Cerro Gavilán. Esta línea no es tal, pero a nivel práctico lo he querido diferenciar. Al norte está Bolívar, norte es aquí arriba, al sur Estado Amazonas, y recuerden que el Estado Amazonas, por medio del decreto 269 de 1989, está prohibida cualquier clase de minería. Lamentablemente en la práctica no es así. No es así, y el internet nos trae imágenes desoladoras de destrucción de la selva. Pero el decreto 269 es claro, prohibía la minería en el Estado Amazonas. Por eso que inicialmente el equipo consideró que el este de Puerto de Ayacucho estaba fuera. Estaba fuera exactamente el Estado Bolívar, y que estaba en Amazonas, gracias a los satélites Sucre y el trabajo de nuevo en equipo a través de unos jóvenes que manejan el posicionamiento geográfico. Podemos detectar que esa zona está en el Estado Bolívar. Y por tanto, ¿qué sucede con este Puerto de Ayacucho? Puede ser ingresado al cuadrilátero. Por eso que aumenta de 1.4 a 1.7 gigatoneladas, porque ahí nada más en este Puerto de Ayacucho hay más de 300 millones de toneladas de bauxita. Hemos querido, el equipo, tomar una línea referencial, que en este caso lo hago recta para que sea entendible, pero que coincide con el cauce del río Suapure, que es el que está allí. Al norte, es decir, la parte superior de esta zona, donde dice Cerbatana Norte y Cerbatana Sur, es de otro origen. Es un origen diferente, es un granito de otra índole, que ese río Suapure, que hemos querido llamar granito, se ha llamado granito de Santa Rosalía. Entonces, al sur de esa línea punteada roja está la bauxita que se desarrolla sobre el granito Rapakivi del Parguasa. Rapakivi, una palabra finlandesa que significa ojos. Sí, ese granito es muy bonito. Solamente se produjo hace 1.500 millones de años, no se ha producido más. Y ese granito produce el granito de Parguasa con unas concentraciones altas de feldespato, pero es importante que al sur están buenas cantidades de volumen de bauxita de buena calidad. Y hacia el norte está la bauxita que se desarrolla sobre el granito Santa Rosalía. Y está el amigo Antonio Boronigo, que ha dedicado parte de su vida a la descripción, y a su equipo, por supuesto, a la descripción de ese granito de Santa Rosalía. Por supuesto, como yo dije, el mapa es Llanes, 1991, y está modificado por el equipo que maneja el suscrito. Un ejemplo rápido. Una planicie que está a 600 metros, como mencionó don Julio César previamente. Ustedes ven que hay una especie de meseta. Esa meseta es lo que nosotros los geólogos llamamos plató, o una superficie de planeación a 600 metros. Esto es selva, y todo eso únicamente es Cerbatana Sur, para que ustedes vean la cantidad gigantesca de bauxita en la zona. Pero recuerden, deben ser explotadas bajo las buenas prácticas mineras. Las buenas prácticas mineras, responsables con el medio ambiente, deben ser mitigar la afectación ambiental, responsables con sus trabajadores, responsables con sus comunidades, y eso tiene una declaración de políticas de cada empresa. Y por ello que hoy día, esa declaración, esas buenas prácticas de la minería es fundamental para ser responsables con los recursos para nuestros hijos y nietos. Vamos a hablar de números. En el cuadrilátero del municipio cedeño, rocas graníticas, como he explicado, se estima que hay recursos, recuerden, no reservas, recursos medidos, 70 millones, eso corresponde a los Pijiguaos. Indicados,
160 millones de toneladas corresponden a los Pijiguaos. Y los inferidos sí, porque no han habido más estudios exploratorios, salvo elementos puntuales en Cerbatana, muy puntuales, y esos inferidos son 1.700 millones de toneladas, 1.7 gigatoneladas. Está el yacimiento del Parmar, ya hemos visto que son en la zona del lado derecho, zona de bajo potencial, hay que hacer ingeniería, hay que hacer minería, propiamente dicho, hay que hacer una selección muy clara, y ahí se ha estimado muy conservadoramente 475 millones de toneladas. Cerro Gavilán, Estado Amazonas, en granítico se ha estimado 360 millones, pero como he mencionado, está en el Amazonas, el decreto 269 impide la minería, o por lo menos formalmente. Y en definitiva, en Guayana tenemos 2.620 millones de toneladas en recursos inferidos, o lo que podíamos hacer 2.6 gigas, recursos indicados 160, que corresponden a los Pijiguaos, y 70 billones de toneladas que corresponden a los Pijiguaos. Entonces, hay recursos suficientes. Le recomiendo a Bausilún que reactive las campañas de prospección, exploración de bauxita, porque 70 millones es un número muy bajo para una alta producción. Si usted quiere elevar la capacidad instalada de Bausilún, Pijiguao es 6 millones de toneladas. 6 millones de toneladas y con 70 millones de recursos medidos apenas son 12 años, si no me equivoco, un poquito más de 12 años. Es decir, los recursos medidos es la cuenta de ahorro que permite a la empresa garantizar una futura producción en calidad y en cantidad. Bueno, ¿dónde queda la mina de bauxita de los Pijiguaos? En el centro, en el ombligo de Venezuela. Creo que con esa gráfica es suficiente para estimar dónde estamos. 500 kilómetros al sur de Caracas, 520 al este de Ciudad Guayana. Está en el centro. Y por tanto, no es una zona de fácil acceso. Las carreteras terribles. Pero las minas no están, es muy raro que estén cerca, y las geologías cuando hay que trabajar es muy difícil, y siempre estamos en zonas apartadas, lamentablemente amenazados de paludismos y otras enfermedades tropicales, que si me pongo a enumerar a ustedes se impresionan, pero no los asusto. Hay que hacer minería, hay que hacer prospección, porque Venezuela así lo requiere. Recordando algunos conceptos mineros de Pijiguaos, quiero hablar un poquito de ellos en una forma breve. Es una operación muy sencilla a cielo abierto o open pit, como dijo don Julio. La capa vegetal es apenas 50 centímetros y inmediatamente abajo está la bauxita. Es una extracción que no se emplea en explosivos, solo se utilizan palas hidráulicas o cargadores frontales apoyados por tractores para empujar el material. El acarreo es con camiones de 100 toneladas, o por lo menos lo era, porque hay un proyecto ya en funcionamiento de un ferrocarril en la mina. No lo voy a comentar, pero caramba, no es sencillo. Se utiliza el método de explotación por tiras o stripping mine, porque es solamente el espesor del material. Como ven, 7.6 metros de espesor promedio. Hay un proyecto de extracción de bauxita de alto cuarzo. Ese proyecto se ejecutó en la primera parte del siglo XXI, en la primera década, pero por mi jubilación quedó huérfano y creo que sigue huérfano. Es un yacimiento tipo meseta, plató, como yo les observé, con capas horizontales a subhorizontales, generalmente continuas y cercanas a la superficie. Es una producción muy sencilla a nivel operativo, pero que debe tener un control excesivamente fuerte para la calidad. Y para eso nosotros creamos una forma muy clara de llevar el control de la calidad, que es parte de nuestro conocimiento, know-how, pero que en la academia lo he expuesto
en la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Se ha colocado allí como un trabajo de incorporación, donde se describe todo el proceso productivo de la mina de bauxita Los Pijiguaos. Ahí está todo. Ahí he descargado todos los secretos en un momento dado de cómo se hacen las operaciones. Lo pueden encontrar en trabajo de incorporación para los miembros correspondientes. Dicha la propaganda, seguimos. He tratado de traer un collage muy sencillito de Pijiguaos. A mano izquierda las palas frontales, equipo esencial para la extracción. Aquí en la parte media superior la perforación. Laboratorio. Mina sin laboratorio no funciona adecuadamente. La correa de bajada, premio de ingeniería en el año 92, baja de 680 metros a 80 metros sobre la sabana a través de una correa de 4.2 kilómetros. Eso es una maravilla de ingeniería. Nuestras correas, los patios de almacenamiento y homogeneización de piedra cerro, la volcadora de vagones en el Joval y, por supuesto, la etapa final, que es la carga de gabarra. La capacidad instalada de Pijiguao es 6 millones de toneladas, que fue alcanzada en el 2006 con 98.8% de la capacidad instalada. Lamentablemente, en el 2021 fue apenas el 7.2% de la capacidad instalada. No más comentarios. Ese es un apilador. Los patios tienen capacidad, cada pila, de 200 toneladas. Hay 4 filas, para hacer más sencilla la explicación, donde esos equipos, esos apiladores gigantes. Y, ¿qué digo? Sí se puede recuperar. Recuperemos la capacidad productiva de Guayana porque hay materia prima, hay capacidad y, por supuesto, gracias por su atención. Mis coordenadas de contacto. Si hay una pregunta, mi Twitter, por favor. Y no puedo dejar pasar algo muy importante que será la semana que viene. Nuestro 29 de septiembre, nuestra propuesta para el Día del Geólogo Venezolano. Es una propuesta clara y ferviente para que cada geólogo venezolano tenga su día para celebrar, y coincide con la creación de geología en Caracas en el año 1937. Este viernes de la semana que viene cumple 85 años de su fundación. Muy amable, gracias, y espero que me haya hecho entender. Muchas gracias, Noel. Excelente exposición, y me parece que el hecho que tú hayas manifestado que somos el tercer productor mundial de bauxita, preguntaría en qué lugar nos podríamos colocar como productor de alúmina y al final de la cadena como productor de aluminio en una forma rentable. Esa es una preocupación, porque ese es uno de los factores, independientemente del petróleo y del gas, es uno de los factores importantes de la recuperación económica futura del país, en la medida que sea rentable esa empresa integrada, y hasta cuánto podría llegar en los planes. Me imagino que tú conoces los planes que hubo y que no se han cumplido. Y lo que me llamó también la atención, que lo dijo cuando habló Julio César, es que hubo hasta el principio del gobierno de Chávez, hubo continuidad mientras existía la CBG, mientras existía Edelca. Después es que vino la debacle y nos llevamos a esa escena horrible, como es la de vender como chatarra una de las plantas de aluminio que teníamos. Y Benalum no es que esté muchísimo mejor, está menos mala, pero también tiene problemas. Entonces, entonces yo te quisiera preguntar eso, ¿cómo podríamos estar, cómo podríamos colocarnos nosotros como un país, a ti o Julio César, productor de aluminio, que es el final de la cadena, en el mercado mundial de ese importante producto? No sé si quieres contestar tú, Julio César, o tú, Noel. Bueno, yo estoy dispuesto. Sí. Dale, pues, entrale, que está en tu tema de visión global, ¿no? Yo quería primero que todo decir que la situación actual de las empresas básicas del aluminio
obedece a un número considerable de variables. No es solo las variables endógenas, sino también hay variables que son exógenas a su cadena de valor. Por este motivo, la recuperación del sector descansa no solo en lo que se puede hacer con las instalaciones existentes, sino también con el potencial control que podamos tener sobre las variables que más afectan y que hacen más compleja la tarea de su recuperación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos levantar este sector de nuevo, tendríamos que poder proyectar el comportamiento de varias variables que son totalmente externas, como el mercado del aluminio y sus subproductos, la oferta tecnológica que existe hoy día, las fuentes internas y también internacionales de financiamiento, la oferta de personal calificado que existe, la disponibilidad y confiabilidad de los servicios industriales, fundamentalmente electricidad y gas, la oferta de materias primas e insumos de calidad, no solo bauxita, hay también muy importante soda cáustica, ácido clorhídrico, coque petrolero y varias otras materias primas que son indispensables para el aluminio. Y por último, pero más importante tal vez que todas, las políticas y prácticas del Estado venezolano. Yo soy optimista, sin embargo, con relación a la potencial recuperación de todas las industrias básicas del sector aluminio. Y esto se debe a que la metodología para lograrlo es relativamente sencilla. Ofrece riesgos controlables y es muy flexible, siempre que se planifique apropiadamente y se involucre en su audio. Bueno, sí. en cada Se te fue el audio, Julio César. Creo que fue la conexión, don Emilio. Sí. Bueno, yo creo que la explicación que estaba dando Julio César está bastante clara. Evidentemente está diciendo, uno, que son evidentemente el ordenamiento jurídico, la confiabilidad para hacer las inversiones es esencial. Pero la pregunta que yo quería hacer, puedes contestar tú, Noel, es ¿en qué medida se puede considerar que las condiciones objetivas que existen en Venezuela, en el mundo general del aluminio, son, si se tienen las condiciones básicas del punto de vista jurídico, del punto de vista confiable, todavía podemos ser competitivos? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Es como habíamos conversado una vez tú y yo, hace falta producción en volumen. Pero para la minería siempre tiene un ambiente negativo, es un ambiente a veces quizás aumentado por las películas que hemos visto en la televisión, donde siempre el minero es el malo. No, la minería está presente en todas partes de nuestra vida. El que no quiera ser parte de la minería no tenga un carro, por ejemplo. Yo, la silla donde estoy ahorita, la computadora donde estamos conversando, siempre es producto de una minería. Ahora, miren la minería responsable. Es importante, la minería responsable que tenga, por supuesto, elementos de política, eso depende de cada compañía, y regulada por el Estado. El Estado regulador, no inversor, sino yo siempre he creído en la participación privada de la minería, que pague impuestos, tiene obligaciones y deberes y derechos, derecho de explotar una mina, pero bajo la responsabilidad social, el ambiente, minimizar el impacto ambiental, tener políticas claras a nivel de minería, y en este caso sería lo que siempre he llamado las buenas prácticas mineras, y eso lo define cada empresa. Hay un código de buenas prácticas mineras. Yo debo ser responsable con mis trabajadores, debo ser responsable con mi comunidad, no debo contaminarlo. En esta semana tenemos 15 días que tenemos una invasión de alúmina, lamentablemente, en Puerto Ordaz.
Mi carro es testigo de esa lúmina que me cayó encima cuando cambió el viento, producto de este tifón, de esta huracán que nos cayó encima, del Fiona. Y, oye, eso es responsabilidad social. O sea, tú no puedes disparar alumina al ambiente. Yo soy asmático, yo soy post-COVID. Inmediatamente tuve tos. Hubo gente peor que yo. Y eso no es justo. Entonces, ahí debe ser buena práctica minera. Aproveché este medio para denunciar ese punto. No puede ser. Y que no haya nada. No existe una respuesta ambiental, penal, porque usted no puede lanzar alumina al ambiente y decir, ah, perdón, me equivoqué. No, hermano, no. Hay penalidades. Están tipificadas en la ley. Yo me sentí mal físicamente. Entonces, ¿pero por qué debo hacer eso si un tercero me causa un daño a mí? Entonces, en ese punto es lo que es la minería responsable. Yo debo ser responsable con mis trabajadores, responsable con el medio ambiente, responsable con mis comunidades. Porque recuerda que cuando usted crea un polo minero, inmediatamente le va a llegar una cantidad de gente que busca mejorar su situación de vida. Eso pasó en Pijihuao. Se quiso organizar y se organizó en cierta forma para que la gente estuviese organizadamente alrededor del campamento, que fuese en un momento dado pues, mano de obra para los trabajadores, sean directos o indirectos. Bueno, después pasó lo que pasó. Mira, Pero es necesario. Noel, hay una pregunta que la manda Franklin Velázquez, Ajá. que viene vinculado a esto que estás hablando. Dice, con la cantidad de recursos de bauxita, existe la preocupación ambiental en la extracción y procesamiento. Puede obstaculizar su crecimiento del mercado y adaptarlas a una minería verde. ¿Cómo quedan las ESG, social, ambiente y gobernanza? Gracias por tu ponencia. Y después tengo una pregunta para ti, Julio César, que hace Mónica Martís, que dice, para recuperar las empresas básicas de Guayana, ¿cómo revertir el modelo productivo socialista que ha implantado el Estado con sus estrategias legales, expropiaciones, formas de producción por la comunidad de trabajadores y obreros y desprofesionalización? Entonces, tú puedes contestar, Noel, y después contestas tú, Julio César, esa pregunta que viene del público. Okay. Sí, te doy un ejemplo. Nosotros teníamos dos formas a nivel ambiental: preventiva, de control y postproducción. La preventiva es, teníamos que tener control sobre todas las emisiones, no tanto de gas, no tanto como de producto de carbono, porque nuestro impacto era muy, muy ínfimo, pero sí todas las excretas en el momento dado, todas las aguas servidas en el momento dado que podían salir de la mina, el manejo de aceites y lubricantes. Era un control muy estricto y si fallábamos, nos caía el ambiente y éramos penalizados. Por lo tanto, teníamos que tener control. Teníamos una planta de tratamiento de aguas en la mina, en el propio centro de mina. Si en un momento dado, porque era factible, un equipo rompiese una manguera de hidráulico, ese aceite que caía tenía que ser tratado de una forma específica y documentada. Recoger, colocar en un barril, trancar, sellar, codificar. Había formas. Te comento el mejor producto. Postproducción. Teníamos que rehabilitar las áreas donde fueron propensas a extracción. ¿Cómo lo rehabilitábamos? Primero, cuando íbamos a entrar, almacenábamos la capa vegetal para ser reutilizada, para que no se erosionara y se lo llevaran las lluvias. La cubríamos con enredaderas típicas de la mina, propias. Gracias al trabajo de Oliver Knowles, que nos visitó en un momento dado y nos adiestró. Oliver Knowles venía de Vales del Río 12, de Trombetas. Aprendimos, protegimos. Y luego, cuando teníamos ya la parte ya extraída, nosotros colocamos vetiver. Vetiver, la famosa gramínea, para proteger taludes, lagunas y áreas propensas a erosión. Cubierto con vetiver
esparcíamos después la capa vegetal y sembrábamos. ¿Qué sembrábamos? La propia semilla, las propias plántulas, las que estaban dentro de la selva. O sea, nuestro vivero era la selva. También nos enseñó el doctor Knowles. Recuperábamos de la selva que se mantenía a bajo costo y gratis y sembrábamos. Y teníamos una tasa de recuperación de las áreas intervenidas muy altas. Eso producía después recuperación del ambiente, no quiero, a ver, las especies animales volvían a las zonas recuperadas. Y eso es muy importante. No utilizar en un momento dado pino caribe o eucalipto, que en un momento dado sucedió, sino la misma planta de la selva. Eso fue muy bueno. ¿Qué pasaba cuando en las zonas en pendiente producíamos lagunas de sedimentación que eran limpiadas cada cierto periodo de tiempo, sobre todo en verano, para evitar que ese barro entrara a la cuenca, que recuerda que la cuenca del río Pijiguaos alimentaba el pueblo original de los Pijiguaos. Y así, ¿hubo fallas? Sí, hubo fallas, pero hubo correcciones también. Entonces, sí se Perfecto. puede. Ok. Mira, Julio César, toda la pregunta tuya, para ti, de Mónica Martín, es para recuperar las empresas básicas de Guayana, ¿cómo revertir el modelo productivo socialista que ha implantado el Estado con sus estrategias legales, expropiaciones, formas de producción por la comunidad de trabajadores y obreros y desprofesionalización? Sí, esa no es una pregunta fácil de responder en la situación actual, pero yo quisiera dividir esa pregunta en dos partes, ¿no? Ok. Yo he estado conversando mucho con mi buen amigo Rafael Rodríguez Pulido, que fue presidente de Alcasa y además de eso ha estado toda su vida en este sector, el sector aluminio. Y estuvimos conversando mucho sobre lo que se dice, qué parte de eso es cierto, el estado en que se encuentran las empresas hoy en día, todos los problemas endógenos a la industria misma. Yo quisiera empezar por allí primero para después hablar un poquito también de los elementos exógenos. En cuanto al punto de vista endógeno, de adentro de la industria, la data que se tiene actualmente es data que no es confiable porque me dijo fulano, tomó una fotografía sutano y fíjate cómo está Alcasa porque la retrataron por dentro. Pero es necesario poder hacer un trabajo serio de evaluar las instalaciones y conocer cuáles son sus necesidades reales para poder proceder a recuperarlas. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es evaluar cuál es la obsolescencia de las instalaciones y desarrollar un plan de actualización tecnológica de lo que existe. Después optimizar los procesos de prospección y producción de la bauxita, como lo decía bien mi buen amigo Mariño. Recuperar las unidades de acarreo, de transporte y de manejo de minerales, los piguaos, que están en bastante mal estado. Recuperar la operatividad de la línea férrea, que va desde Piedecerro hasta el Jobal. Optimizar la operatividad de las instalaciones de carga de gabarras en el Jobal. Todas estas son medidas que hay que tomar para poder ponerlo en marcha. Todos los indicios apuntan también a que hay que construir una nueva planta de alúmina en Matanza, con tecnología ecológica de punta. Y pareciera que esa es una de las pocas instalaciones que hay que totalmente hacerla de nuevo. También todos los indicios apuntan hacia que es necesario recuperar primero las celdas de Benalum, que son más modernas, para producir unas 100.000 toneladas al año de aluminio primario, una primera etapa. Esas existen, están allí, son bastante modernas, aunque tienen un cierto retraso tecnológico. Hay que recuperar la capacidad de laminación, tanto de Casa Matanza como de Huacara, y fomentar el desarrollo de la industria del aluminio aguas abajo,
para poder integrar la cadena de valor. Sin embargo, a nivel sectorial, ya si cuando enfocamos qué es lo que hay que hacer a nivel de Guayana como tal, hay que reconstruir, por ejemplo, la industria de los refractarios, que no existe hoy en día. Y eso es una materia importante para poder mantener las plantas. Hay que desarrollar un centro de investigaciones tecnológicas del aluminio, como se empezó a hacer, tanto en Alcázar como en Benalú. Hay que desarrollar el sector aguas abajo de las industrias del aluminio, con sus productos tanto terminados como semiterminados, orientándolo a un mayor valor agregado y a la satisfacción de la demanda interna y la exportación. En cuanto a a la influencia exógena, a lo que es las políticas de Estado, etcétera, que tienen que ver con este tema, son muchas cosas que hay que tratar de resolver, ¿no? Hay que Julio, tratar Julio, de... perdón, Julio, Sí, perdona que te interrumpa. a Pancho y... Y entró Pancho, logró llegar del aeropuerto al hotel y pusiéramos dejar este cierre, que Pancho no cierre con, antes que entres en este tema, dejarle Claro, la posibilidad a Pancho que habla. claro que sí. El doctor Lairice, no sé, y tomó una vía acelerada del aeropuerto para llegar a estar con nosotros. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Central de Venezuela y Master of Science in Operation Research, egresado del Massachusetts Institute of Technology, MIT. Fue presidente de Corimón y sus empresas filiales, ministro de Estado y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, 1993-94, presidente de Bauxiben, 1992-93, presidente de Aluminio de Caroní, 1980 y 84. Ha sido miembro de la Junta Directiva de varias empresas e instituciones como Industrias Benoco, HL Bulton, Cerámicas Carabobo, Seguro Nuevo Mundo, entre otras. Fue presidente de la CBG, Interalum y miembro principal de la Junta Directiva de CBG Auxiliar, CBG Internacional y CBG Internacional América. Aunque llegaste tarde, yo creo que aquí hubo, Pancho, una explicación muy exhaustiva sobre la minería, que la hizo Noel, y Julio César dio pintó la parte histórica de cómo se llegó a donde estamos. Ahora más bien, y aquí estás tú, ¿qué podemos aspirar? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cuáles son las ventajas de Venezuela, a pesar de los obstáculos que tenemos hoy en día, para volver a ser un protagonista importante en ese sector industrial? Tiene la palabra, Pancho. Muchas gracias. En primer término, pues, las disculpas del caso, que bueno, tenía programado estar acá con suficiente antelación, pero uno no controla los vuelos. No sé si me están oyendo, Emilio. Sí, se te oye perfecto, se te oye perfecto. Ok. Cuando yo vi el tema de webinar, en el sentido de la recuperación de Guayana, quizás sea un poco antipático decirlo, pero para mí entender recuperar significa regresar a algo que ya existía. Yo creo sinceramente que no solamente esto no es posible, sino que no debería ser. Creo que la conceptualización, primero, en primer término, hay que revisar realmente la conceptualización bajo la cual se creó el proyecto Guayana, recordar los estudios básicos del Joint Center de Harvard, MIT, cuando se hizo fundamentalmente el proyecto Guayana. Básicamente el Joint Center se concentró más que todo en el tema de desarrollo urbano, etcétera, etcétera, y tocó poco la parte industrial. La parte industrial, uno pudiera decir que arranca a finales de la década de los 40, cuando empiezan los primeros estudios sobre el aprovechamiento de la cuenca del río Caroní. Este es uno de los proyectos que, a pesar de todas las cosas que han habido en Venezuela, ha tenido la mayor continuidad desde desde finales de los años 40 hasta prácticamente una buena parte del actual periodo de Chávez y Maduro. El proyecto Guayana está conceptualizado dentro de la planificación de aquella época como un enclave.
Y ese proyecto Guayana pretendía, en primer término, evidentemente, el desarrollo hidroeléctrico del río Caroní con un aprovechamiento local. Las ventajas o la tecnología que se disponía para el momento hacían pensar en aquel momento que toda la generación eléctrica en Guayana se mantendría en Guayana y que Guayana no sería nunca un exportador de energía. Pues ese es un primer supuesto que significó la creación de la Comisión Hidroeléctrica del Río Caroní. Segundo, cuando el Sindicato del Hierro en un momento determinado es intervenido durante el gobierno de Pérez Jiménez, se aborta el proyecto de desarrollo siderúrgico que adelantaba desde un grupo de industriales en aquel momento liderado por Eugenio Mendoza. Toma el control del gobierno nacional sobre el proyecto siderúrgico de Matanza y viene una primera, si se quiere, una primera estatización. Ese proyecto, que era un proyecto concebido por el sector privado, es adelantado a finales del gobierno de Pérez Jiménez de forma pública para aprovechar fundamentalmente el mineral de hierro del Cerro Bolívar, que estaba recién iniciando su explotación. Y en aquel momento se tomó la primera decisión, es usar las acerías Siemens Martin por el componente eléctrico que él significaba, aun cuando para ese momento era ya una tecnología en vías de extinción. Entonces, todas estas cosas con respecto a la conceptualización del proyecto Guayana, pues ya no son válidas como tales. Entonces, tratar de regresar a lo que fue, pues, es forzar una situación que de hecho ya hoy no existe. Yo creo que hay que replantearse qué es lo que habría que hacer en Guayana, no recuperarla, sino cómo debe ser el proyecto de desarrollo, no solamente de Guayana, sino de todo el país. Por ejemplo, cualquier proyecto en materia de aluminio implica altísima disponibilidad de energía eléctrica con unos parámetros en materia de confiabilidad, de estabilidad elevadísimos. Cuando uno ve el desastre en el cual se ha convertido el sector eléctrico, pensar que uno pueda tener un proyecto o recuperar un sector del aluminio que en un momento llegó a consumir en conjunto entre 1.500 y 2.000 megavatios, es decirle, por ejemplo, a la zona del centro del país, Valencia, Maracay, que no hay disponibilidad de energía para satisfacer los requerimientos de esas ciudades. Ya la interconexión de todo el sistema eléctrico, recuerden, yo no sé, no recuerdo exactamente la fecha, pero para finales de los 70, más o menos, por esa época, que se constituye Cafreca, el primer objetivo, el mercado más importante para aquel momento, el mercado del centro de la República, mercado que alimentaba o suplía la electricidad de Caracas en 50 ciclos. Y el resto del país, por una u otra razón, era un país en 60 ciclos. El gobierno nacional, en ese momento, financia vía Cafreca la conversión de frecuencia de la electricidad de Caracas y de todo el plantel industrial y residencial que existía en el centro de la República para permitir la unificación en un solo sistema eléctrico en 60 ciclos. Poder aprovechar eventualmente los excesos de energía que eventualmente pudieran producirse en Guayana. Esa fue la conceptualización. Eso ha cambiado radicalmente. Pensar que podemos tener plantas de reducción directa en Guayana, de aluminio primario, y de alguna manera no tener capacidad o energía eléctrica disponible para bombear agua, aparte de uno de los gravísimos problemas que en este momento enfrentan todas las hidros, es la falta de energía eléctrica para bombear. Nosotros tenemos la situación de que las fuentes de suministro para Caracas
son de baja altitud, entre 50 y 100 metros de altura, y hay que bombear agua a 900.000 metros de altura, lo cual requiere y consume cantidades inconmensurables de energía eléctrica. Cualquier proyecto que se haga en el país, fundamentalmente, cualquiera que sea altamente consumidor de energía eléctrica, entra en serios conflictos con el interés nacional. Entonces, yo creo que en esta materia lo que hay que replantearse, bueno, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que nos conviene? Porque, por ejemplo, el plantel que tenemos de reducción directa en Guayana necesita de gas que en este momento se ha hecho escaso en todo el país. Entonces, nuestro plantel siderúrgico, de una u otra manera, está colgado, uno, en reservas importantes de mineral de hierro, pero en una altísima disponibilidad de gas para ser enviado a Guayana y poder llevar a cabo todo el proceso de reducción directa que alimenta los hornos eléctricos en Guayana. No tenemos otra opción. Entonces, en este momento, independientemente de que tengamos el mineral de hierro, no tenemos gas suficiente para todas las plantas de reducción directa que hay en Guayana, uno, dos. No tenemos suficiente energía eléctrica para alimentar los hornos que se requieren para la industria siderúrgica y, por supuesto, en muchísimo menor grado lo que se requiere para el tema del aluminio. Entonces, cuando me hablan de recuperación, bueno, no es posible. Hay que hacerse un planteamiento distinto en lo que a Guayana se refiere. Por ejemplo, cualquier aluminio que se produzca en Venezuela por encima de las 100.000 toneladas es un aluminio que va para exportación. Cuando se consiguió Guayana y estábamos ya conscientes de las dificultades que representaba la exportación. Cuando vimos los proyectos que en un momento determinado estaba dirigiendo Miguel Rodríguez, desde primero de Cortiplán, con el gobierno de Pérez II, el planteamiento era colocar las plantas de reducción de aluminio en sitios donde hubiesen puertos de aguas profundas que permitiesen y facilitasen el proceso de exportación. Que había que pensar que era más conveniente si mover bauxita o mover alúmina a sitios un poco más próximos a la costa o mover aluminio. Por eso es que les digo, yo creo que el tema de recuperación es regresar a un pasado que ya no es reproducible. No en la Venezuela porque post-chavista o como la quieran llamar, no es reproducible en el mundo tecnológico o en el mundo económico de hoy. Hay que buscar un replanteamiento, una redefinición de lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales nuestros en Guayana. Si el sitio más adecuado para hacerlo es Guayana o es más hacia el norte. Romper una cantidad de mitos y dogmas que hemos venido sosteniendo durante años. Por ejemplo, yo creo que uno de los problemas que nosotros hemos tenido en el sector eléctrico es parte del éxito que en un momento determinado tuvo Edelca. Ese concepto que en un momento se impulsó de la energía secundaria, de provocar, dado que el agua hay que turbinarla y se te ha hecho, has incurrido prácticamente en la parte más importante de la impresión, el agua que no se turbina es un desperdicio, hay que turbinar ese agua de alguna otra manera, y eso llevaba a que había que apagar las centrales térmicas, y apagar las centrales térmicas trajo todo su problema, el problema del abandono progresivo de las centrales térmicas ante la excesiva disponibilidad de energía hidroeléctrica. Luego, posteriormente, el sector, lo que fue Edelca en su oportunidad, empieza a sufrir las consecuencias de una mala, pésima administración y el sistema empieza a caer. Entonces, cuando me dicen recuperar Guayana, para regresar a qué, si no es posible, no hay la energía para hacerlo. Gracias, Emilio.
Muchas gracias, Francisco, y creo que es muy interesante tu planteamiento y quizás lo que quería decir no es recuperar, sino reinventar entonces. O sea, que hay Es que, correcto. la palabra es Hay que reinventar reinventar. y, y no Correcto. quiere decir que Guayana no tenga muchas potencialidades de muchos tipos, porque hay que ver cuánto significa Guayana en la geografía venezolana, casi la mitad del país, ¿no? No, bueno, lo que era el área de influencia de la CBG era el 27% del Sí, pero país. cuánto Pero toda la no es, zona esa, de que vamos a decir, la zona del sur del Orinoco, es una zona que tiene muchas posibilidades distintas, ¿no? Y yo creo pero es que que hay que ya, estudiar. pero, pero perdona, mire, ya no es un problema de reinventar Guayana, es reinventar el país y Bueno, sí. aprovechar los recursos existentes en Guayana para colocarlo, ese aprovechamiento en el mejor sitio posible, no necesariamente en Guayana. Por ejemplo, esa locura de colocar a una siderúrgica como en un momento determinado, planteó Chávez en Ciudad Piar, es un absoluto despropósito. Una siderúrgica cuyo propósito fundamental era producir planchones o producir palanquillas para exportación, caramba, Sí. de- es el peor sitio porque se le puede ocurrir a alguien. ¿Cómo lo saco de allí? No solamente estar cerca de la materia prima, hay, para tener una siderúrgica allí en Sudapiar, caramba, necesitas gas, que tienes que llevar gas hasta allá, que tiene el mineral de hierro. El mineral de hierro es un pequeño componente de todo el problema siderúrgico, pero si es de exportación, ¿qué hay que hacer para facilitar el proceso de exportación? No para dificultarlo. A eso me Y, refiero. y Entonces no sé, ya las corporaciones, yo creo que las corporaciones tuvieron su momento estelar durante el primer gobierno de Caldera, cuando se crearon desde Corpo Zulia, Corpo Ande, se ratificó la CBG, la única que se mantuvo la organización fue la CBG, pero cuando vino la ley de elección directa de los gobernadores y el auge de la descentralización, ahí hay un conflicto de competencia, pero un severo conflicto de competencia entre la corporación regional y las distintas gobernaciones. Las unas se parasitan a la otra. Eso hay que replanteárselo completo. Bueno, ese es mi... no, yo creo que tiene mucha razón. Yo imagino, me acuerdo que Leopoldo Sucre había planteado inclusive de hacer un puerto de aguas profundo en la salida del Orinoco. Y creo que ni siquiera se está dragando el Orinoco, ¿no? Que era Bueno, la vía de comunicación importante bien, si estaba cerca de esa vía, ¿no? está bien, pero se construyó un buque de transferencia. Y entonces Ujú. casi un cabotaje llevando mineral de hierro desde Puerto Ordaz y el Pao completico hasta el buque de transferencia en la boca del Orinoco. Eso era interesante. Pero, por ejemplo, mis discusiones con Leopoldo, caramba, Leopoldo, estás tratando de hacer en Pijihuao aproximadamente lo mismo que se hizo con el hierro. Aproximadamente lo mismo. Entonces, desarrollar un pueblo, aprovechar el desarrollo de un determinado material, en este caso bauxita, en el otro caso era mineral de hierro, para hacer un pueblo, para hacer una ciudad, para usar eso como un elemento de desarrollo. ¿Por qué no te buscas un planteamiento más similar a las plataformas del Mar del Norte? Coloca en Pijuao el mejor aeropuerto que te puedas imaginar, los mejores sistemas de comunicación. ¿Y por qué tienes que cargar una empresa como Bauxiden en su momento, Bauxilum, con un colegio, con un comedor, con una urbanización, con una cantidad de tareas que eran las mismas tareas que llevaba adelante la ferrominera, la Oroco Mining Company o la Iron cuando estaban en Guayana? ¿Por qué tenemos que replicar ese modelo si cuando uno lo que está viendo en materia de plataformas son plataformas autocontenidas? Sí. ¿Por qué tenemos que colocar colegios? ¿Por qué tenemos que crear problemas gigantescos desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de alimentación? Hay que ver, es mucho más eficiente las plataformas del Mar del Norte. Repliquemos un modelo de desarrollo mucho más agresivo, que no utilicemos
una cosa como esta para lastrar un proyecto. Bauxiten tiene que convivir con una comunidad que pesa muchísimo, que encarece muchísimo los costos. Si tuviese una operación a distancia, como tienen las operaciones en plataformas petroleras, pues que sería una operación muchísimo más económica, y no con los lastres que significa la creación de una ciudad. La ciudad es para ciudades. En un momento determinado discutimos fuertemente si era preferible colocar realmente el desarrollo más hacia Caicara que hacia Pijiguao. Hagamos el desarrollo de vivienda en Caicara, no en Pijiguao, pero bueno, eso fue lo que privó. Bueno, y creo que tu intervención muy oportuna porque es el momento que hay que pensar, repensar y estudiar qué es lo que podemos hacer, no solamente en la CBG, sino en el país en general. Entonces, yo creo que las ideas todas son positivas y yo creo que aquí tenemos que tener la audacia que tuvieron algunos en los años 40 en pensar cuál es el país de los años 2030 para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido, y te agradezco mucho que hayas hecho el esfuerzo de llegar hasta el hotel y comunicarte con nosotros. Bueno, con esto concluimos yo diría que una clase propedéutica de todo lo que es minería, de todo lo que es el potencial, con sus avatares, con sus complejidades, pero no quiere decir que no se pueden hacer cosas. Sí se van a poder hacer, solamente hay que pensarlas de términos que sean viables. Muchas gracias, Francisco, Julio y Noel. Nuestro próximo evento, sí, nuestro próximo evento será Venezuela tiene un plan. Y este es un evento que lo vamos a dividir en varios capítulos. El primer capítulo va a tratar del tema ¿qué es un plan país? Y en él van a ser los panelistas Evelyn Rodríguez Brangé, Manuel Illo Sánchez, Manuel Guevara, Denise Reiners y Litzay Guerrero. Serán seguidos todos los meses con diferentes aspectos que se puede hacer en salud, en educación, en turismo, en fin. Ya se los iremos anunciando a medida que vamos avanzando y los que van a intervenir en cada uno de estos conversatorios van a ser expertos en la materia que nos darán su visión de cómo se construye un nuevo país. Muchísimas gracias a todos y bueno, creo que seguimos adelante buscando soluciones a los muchos problemas que tenemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.